Bienvenidos al segundo episodio del podcast Conadis con Todos. En esta ocasión vamos a hablar y a conocer sobre el Plan Nacional de Discapacidad de la República Dominicana 2025-2035. Y para eso contamos con la presencia de Catherine Aimé Rodríguez, directora técnica del Consejo Nacional de Discapacidad, también Ramón Eduardo Muñoz, encargado de políticas públicas y coordinador nacional del Plan Nacional de Discapacidad. También el señor Edgar Santana, asesor del Departamento de Protección Social del CONADIS. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, Muy bien. el día de hoy y Sí, grato poder conversar un poco sobre el Plan Nacional de Discapacidad. un tema súper importante y que de seguro muchos van a querer saber qué es el Plan Nacional de Discapacidad. ¿Quién me dice? El Plan Nacional de Discapacidad es un documento que tiene varias estrategias. Nuestro marco legal es la Ley 513 sobre el trato a personas con discapacidad y justamente ya tiene 13 años de vigencia. Algunas cosas que deben trabajarse por las personas con discapacidad se quedan fuera de este marco legal y el Plan Nacional de Discapacidad busca establecer unas estrategias significativas para que la población con discapacidad se vea beneficiada de estas acciones a este público objetivo. Pero de por sí se trabajaba, se hacían trabajo, pero no había como una orientación. ¿A eso te refieres? Totalmente. Tenemos un marco legal robusto, tenemos disposiciones claras sobre lo que tenemos que hacer con la población con discapacidad. Sin embargo, necesitábamos un documento que nos da orientación hacia dónde debemos ir y qué debemos construir para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Catherine, ¿antes existía un Plan Nacional de Discapacidad en la República Dominicana? No, no ha existido. Históricamente no había existido un plan nacional de discapacidad. Obviamente sí, institucionalmente se han tenido planes estratégicos y dentro de esos planes estratégicos pues habían unos objetivos y unas metas a lograr, pero nunca se había visto de manera tan ampliada pensando en 10 años. Y pensando también o especificando bien quiénes son estos actores, cuáles son esas instituciones que tienen que trabajar de manera conjunta con CONADIS, porque ciertamente CONADIS tiene la función de hacer cumplir todos los derechos de la persona con discapacidad, todo lo que emana la ley 513. Sin embargo, no lo puede hacer solo, sino que tiene que hacerlo junto a otras instituciones públicas, privadas y sobre todo con sociedad civil para poder lograr esos derechos, o sea, para que se logren también esos ajustes razonables que me van a permitir alcanzar esos derechos. Edgar, sabemos que hay más personas involucradas en lo que es la construcción del borrador del Plan Nacional de Discapacidad. ¿Nos dices, por favor, quiénes? Que sabemos que se están llevando las consultas, ¿verdad? Entonces, quiero saber quién o quiénes más bien participaron en el borrador. Mira, es esencial decir que el plan se ha construido en conjunto, tanto con sociedad civil, con organismos rectores del Estado, como instituciones privadas y público general también. Ya tuvimos la primera consulta aquí en Santo Domingo con sociedad civil y fue una consulta donde las personas pudieron revisar el plan, pudieron desmenuzarlo y revisarlo, así como sugerir también propuestas. Hemos empezado estas consultas a nivel nacional con la idea de que todo el mundo lo pueda conocer y pueda construirlo y mejorarlo en conjunto para así tener un documento integral que pueda marcar las pautas de cumplir lo que decía Catherine, la 513, ese plan nacional a 10 años, y que sea en conjunto y que todo el mundo se sienta parte del plan. Luego de estas consultas, ¿qué procede? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, procede un proceso de revisión de la pertinencia de las recomendaciones que tenemos de cara a las consultas con sociedad civil, organismos rectores y en el territorio. Tenemos varios niveles de consulta que queremos agotar para tener recomendaciones significativas y pertinentes de todos los involucrados en el sector discapacidad. Y el equipo técnico, la dirección técnica, pues realizará un proceso de revisión de estas recomendaciones para incorporar las que sí son pertinentes en el documento y tener ya un documento robusto que integre toda la percepción social en materia de discapacidad para hacer un lanzamiento del plan con la firma del Pacto de Inclusión y Accesibilidad en la República Dominicana. Bueno, sabemos qué es entonces el plan, cómo se construyó, quiénes participaron, pero ahora adentrémonos en el plan. El plan tiene 6 ejes. ¿De qué tratan esos 6 ejes?
Bueno, tiene 6 ejes de intervención temáticos. El primero es Igualdad para Todos, que busca justamente orientar el marco legal en la República Dominicana para que exista la transversalidad de la discapacidad, no solamente en las disposiciones que están relacionadas a discapacidad, sino en el Código Civil, en el Código Penal, entre otras marcos que deberían contemplar aspectos del trato hacia las personas con discapacidad. Luego tenemos accesibilidad universal y diseño para todos, que busca justamente mejorar y eliminar las barreras y limitaciones significativas en materia de participación de las personas con discapacidad. Luego tenemos inclusión educativa, cultural y deportiva, que deseamos mejorar la participación de las personas con discapacidad en los distintos sistemas de educativo de la República Dominicana. Y luego tenemos 3 más: inclusión laboral y empleo protegido y sostenible. Pues, y por último, tenemos el que hace referencia a promoción y protección social hacia personas con discapacidad. ¿A qué se refieren con protección social, Edgar? En ese sentido. Nos referimos a protección social con el cubrir los servicios básicos de las personas, así como las necesidades que pueden tener también en caso de que no puedan optar por recursos privados. En este plan nosotros estamos buscando que las personas con discapacidad se sientan protegidas por el Estado y que puedan ser parte también como sociedad civil, como ente de derecho. Ahí tenemos también los temas de subsidios sociales para personas que no pueden laborar, tenemos los temas de pensión solidaria, tenemos los temas de casa de acogida, que es algo innovador que se está viendo ahora actualmente, y así como otros servicios que el Estado puede ofrecer a las personas con discapacidad, y actualmente la ley manda que las personas certificadas puedan optar por estos servicios. Muchos de estos servicios son condicionados que buscan que las personas con discapacidad severa pues, puedan obtenerlos, y hay otros que son abiertos para todos. Catherine, ¿cómo han surgido las conversaciones de manera externa con relación al Plan Nacional de Discapacidad? ¿Cómo la sociedad civil y demás se han relacionado y cómo lo han visto? Mira, yo siento que el Plan Nacional de Discapacidad ha tenido muy buena acogida. Entiendo que tanto organismos rectores pues han acogido porque ciertamente, aunque teníamos un marco legal, no necesariamente sabían cómo hacerlo. Las instituciones no sabían cómo hacerlo o qué hacer o qué venía primero, o sea, como esos pasos que había que ir dando. Y con algunos sectores se había avanzado un poquito más, con otros no tanto, porque como mencionaba Ramón, hay 6 ejes que se pueden representar en sectores dentro de la sociedad, como es educación, como es salud, como es trabajo, y con cada uno de ellos se venían haciendo esfuerzos y se venían haciendo iniciativas, pero no había nada como articulado a largo plazo, que era creo lo que faltaba, como más que iniciativas puntuales, sino verlo a largo plazo. Y sociedad civil ha recibido bastante bien lo que es el Plan Nacional de Discapacidad. Fue aprobado el borrador dentro, bueno, fue aprobado incluso el inicio de la construcción del borrador en febrero de este año 2025. Luego fue aprobado el borrador del Plan Nacional de Discapacidad. Se aprobaron también el proceso de consultas. El proceso de consulta nace con sociedad civil porque como lo manda, el Plan Nacional no solo está enmarcado en la Ley 513, sino también en las convenciones internacionales que tenemos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la Convención Interamericana sobre todo contra toda discriminación hacia las personas con discapacidad. Y ambos o todos estos estamentos legales plantean el de nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, obviamente, sociedad civil organizada, las 87 SFL que tenemos habilitada con ADIS, fueron las primeras en ser consultadas y en validar el documento. Y ya luego entonces pasa a los otros estamentos de la sociedad. Entiendo que ha tenido una buena acogida el Plan Nacional de Discapacidad. Queremos, ¿verdad?, que cuando ya esté construido, pues esa misma acogida que se le está dando al documento sea también en fruto de los trabajos que hay que ir haciendo y de que podamos ir, obviamente no vamos a lograr todas las metas que tiene el plan en un año ni en dos, para eso estamos planteando en 10 años, pero obviamente hay cosas que se tienen que estar dando desde ya, desde el 2026, para poder lograr esos objetivos al 2030. Al 2035. Okay. ¿Dónde se extenderán estas consultas? El lanzamiento fue aquí recientemente en Unicaribe, donde participaron, como dijeron algunas personas, pero ¿a dónde se extenderá a nivel nacional para poder alcanzar? Bueno, las consultas, primero se harán las de sociedad civil, se tienen 3 encuentros con sociedad civil, después organismos rectores, instituciones públicas, privadas,
gremios de los sectores, de cada uno de los sectores, o sea, ya ahí se van a ver por eje temático, cada eje con los involucrados en ese eje, y ya luego pasa entonces a las regionales o al territorio, donde más que todo se va a consultar todo lo que es gobierno local y líderes de esas provincias o de esos municipios que se van a estar convocando como para tener la mirada nacional, la mirada país, salir un poco de Santo Domingo y poder ver esa mirada nacional. Pero también no está limitado solamente a los sectores, así que tú dices, como algunas consultas a nivel nacional, sino que también las personas pueden acceder a la página web para poder observar el plan, ¿verdad? Sí, claro, esas son consultas presenciales, pero también tenemos la consulta a distancia o en línea, que están en la página web del Plan Nacional de Discapacidad, está dentro de de la página web de CONADIS, pueden acceder y desde ahí pueden ver todo lo que es el plan y pueden hacer comentarios, sugerencias, aportes al plan. Está abierto para todo, para público en general. Y luego de ello, ya cuando se haga todo el análisis del plan, el lanzamiento, y estará de manera disponible, me imagino, ya el definitivo, el plan definitivo en la página. Correcto. ¿Cómo procede esto del plan? Sabemos ya, Catherine dijo que no existía un Plan Nacional de Discapacidad en la República Dominicana, pero ¿qué tiempo duró para construir el borrador, Ramón? Sí, el primer borrador duró alrededor de unos 5 meses en su construcción y su cosmovisión. Sin embargo, se hizo un proceso de verificación de los avances y oportunidades y desafíos que tiene la Ley 513 en materia de su implementación. Y la ley establece 6 ámbitos de intervención. Y esos 6 ámbitos nosotros pudimos establecer un sistemáticamente un árbol del problema que nos especificaba cuál era la situación social que estaba enfrentando las personas con discapacidad en ese punto en específico. Por ejemplo, Anualizable. asistencia legal, inclusión educativa. De ahí de ese árbol surgen los ejes. De ese documento, de ese levantamiento, que fueron distintas mesas que desarrollamos el año pasado, en 2024, pues pudimos entonces establecer las primeras pautas para construir el Plan Nacional. Cuando entra la nueva gestión, la presente gestión que está en el CONADIS, pues realiza la propuesta al equipo técnico de la necesidad de establecer un Plan Nacional de Discapacidad y establecemos una temporalidad para que esto ocurra en tiempo y forma. Procedimos a construir un cronograma de actividades donde pudimos establecer pautas de construcción del plan, de revisión interna, ya que este documento en fase preliminar fue revisado por la dirección técnica y todo el equipo técnico de CONADIS para poder pasar entonces a las consultas externas con sociedad civil, organismos rectores y en territorio. Bien, y viendo todo esto, Ramón, yo sé que hay un punto en el que las personas, yo sé que hay personas con discapacidad, conozco personas con discapacidad que se sienten y quieren trabajar. A veces dicen, no, yo no quiero la ayuda del fondo, por ejemplo, o la pensión solidaria, yo me siento apto para trabajar. Y ese es uno de los puntos principales, un eje principal que tiene el plan. Sí, justamente el eje número 5, inclusión laboral y empleo sostenible, nos habla de que debemos realizar sinergias con los distintos organismos rectores para mejorar la participación social de las personas con discapacidad en la República Dominicana y en el mercado laboral. Las últimas informaciones que tenemos referente a la participación de la población económicamente activa con discapacidad, solamente alrededor de un 8% está insertada efectivamente laborando correctamente. Y esto, Repíteme wow, ese número. de la población económicamente Ajá. activa con discapacidad en la República Dominicana, según datos del 2019 que hacen referencia a la encuesta socioeconómica de hogares del Sistema Único de Beneficiarios, solamente tenemos un 8% Un de 8%. personas que están laborando en el mercado laboral. Pero tengo entendido de que en la construcción del borrador del Plan Nacional de Discapacidad hubo un acuerdo entre CONADIS y el MAP. ¿Cómo surge esto? Correcto. El Ministerio de Administración Pública y el Consejo Nacional de Discapacidad pues establecieron un acuerdo interinstitucional donde por primera vez se ha establecido un indicador para las acciones sobre la inclusión a personas con discapacidad en el sector público de la República Dominicana. ¿Y qué ha implicado esto?
que 182 instituciones públicas realicen acciones para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas y puedan tener una participación en igualdad de condiciones que personas que no tengan discapacidad. Esto es un hito trascendental, ya que esto va a permitir que las instituciones, tanto de forma interna y a los servicios que ofrecen al público en general, sean más accesibles y prepararse significativamente en términos de accesibilidad universal para poder acoger a personas con discapacidad que quieran realizar una labor como empleo dentro de la institución. Pero ahí tú también estás llevando a cabo lo que es el indicador. Háblanos del indicador Bien. y qué rol representa para el CONADIS. El indicador tiene varias fases. La primera es un proceso de concientización interna en cada una de las instituciones. Deben realizar 3 sensibilizaciones. El primero es de trato digno y terminología correcta a personas con discapacidad. El segundo hace referencia al taller de accesibilidad universal. Y el tercero hace referencia a discapacidad y empleo. Y esto es para que las instituciones se preparen y sean concientizadas cómo deben tratar a las personas con discapacidad en su entorno para poder tener una mejor cohesión social. El segundo nivel del indicador hace referencia a la creación de un comité de inclusión y accesibilidad gubernamental, lo que va a permitir que un grupo de personas puedan ver las disposiciones que está realizando la institución específicamente para garantizar esa tan anhelada participación de las personas con discapacidad. Y luego tenemos la identificación de personas con discapacidad en el tren gubernamental. Pues en nuestra ley hay un artículo específico que hace referencia a la cuota laboral. Con este subindicador en el SISMAP nos va a permitir poder identificar a las personas con discapacidad en cada una de las instituciones con una metodología correcta. Nosotros utilizamos metodologías que son establecidas a nivel nacional e internacional, que es la lista ampliada del Grupo Washington, lo que nos va a permitir tener un proceso adecuado de identificación de personas con discapacidad para cuantificar el porcentaje de personas que tenemos en la administración pública. Y por último, pues hacer un levantamiento de la accesibilidad universal, física, comunicacional, que tenemos en cada una de las instituciones. Con esto, en cumplimiento, pues las instituciones estarían preparadas y podrían, pues, recibir a personas con discapacidad en sus recursos humanos para que hagan una labor en igualdad de condiciones. Y es muy importante ese término, ¿no, director? Sí, yo sé que lo del indicador no iba dentro del plan, sin embargo, es un accionar que el CONADIS está llevando a cabo y quise mencionarlo para que la gente supiera, aprovecháramos el escenario para que se lo pudieras explicar. Y directora, pero volviendo a los ejes del plan, hay un eje del Plan Nacional de Discapacidad que es con relación a lo educativo. ¿Qué nos tiene que decir con respecto a eso? Que por cierto se inició el nuevo año escolar recientemente. Sí, bueno, justamente hay un eje completo que es inclusión educativa, cultural y deportiva, donde se establecen los retos que vemos todavía en materia de inclusión. Hemos avanzado bastante en materia de inclusión educativa. En años anteriores veíamos que solo existía educación especial para las personas con discapacidad. Hoy en día esa realidad ha cambiado. Hoy en día incluso no tenemos escuela de educación especial para discapacidad visual. Todas las personas con discapacidad visual están incluidas en el sistema regular educativo y por eso hemos visto que es la población que más avance tiene dentro de los diferentes tipos de discapacidad. La discapacidad visual es de la que ha logrado alcanzar mayores niveles educativos y por ende mayor nivel también de inclusión social y laboral. Y justamente la inclusión educativa permea esa inclusión laboral, porque muchas veces sí tenemos instituciones que quieren incluir laboralmente, pero muchas veces no necesariamente aparecen los candidatos con discapacidad que estén preparados para asumir esos roles o ese trabajo o esa función que se está pidiendo. Y es justamente porque todavía hay barreras en nuestro sistema educativo. Entonces, de alguna forma no ¿Qué son podemos... esas barreras, Catherine? Bueno, ¿Cuáles son? existen muchas barreras a nivel educativo en cuanto a personal capacitado. Okay. Inicialmente la currícula docente de las diferentes carreras docentes no necesariamente tiene una profundización del tema de discapacidad. Puede aparecer una asignatura, quizás incluso en algunos, no en todos. Si hablamos de educación, por ejemplo, primaria, tú encuentras una, dos,
asignaturas. Sin embargo, en otras áreas como la licenciatura en química, en física, todo lo que es de educación secundaria no aparece en la currícula nada de atención a la diversidad o de atención a la población con discapacidad. Faltan también muchas veces recursos que son necesarios porque es necesario hacer ese ajuste razonable para que la persona con discapacidad puedan acceder a la educación. Muchas veces hace falta también equipo multidisciplinar porque no es solo el docente, debe de haber un equipo multidisciplinar. El ministerio ha desarrollado varias estrategias, existen los CAT, los Centros de Atención a la Diversidad, pero no en todas las regionales está completo ese equipo. En el territorio a veces es difícil tú encontrar un logopeda porque son profesionales muy específicos que no necesariamente tenemos mucho. Todo lo que es logopeda, terapista ocupacional, entre otras, que deben de formar parte de ese equipo multidisciplinar, no siempre están los profesionales idóneos para hacerlo. Y eso entonces no apoya al docente que tiene al niño en el aula y que tiene que brindarle las herramientas para que pueda aprender, no solo estar, porque sí hemos logrado que muchos estudiantes con discapacidad estén en las escuelas, pero no necesariamente están aprendiendo. Y creo que ahí es donde está el reto actualmente en el sistema educativo. Primero, que el sistema educativo de educación especial o el subsistema sea efectivo, igual que el regular, y también que en el sistema regular lleguen los acompañamientos, los apoyos, los recursos humanos y materiales para que realmente se pueda dar ese proceso de aprendizaje de la población con discapacidad. Entonces, existen barreras físicas, actitudinales, en la información, en la comunicación, que no hace suficiente la respuesta del Ministerio de Educación o del sistema educativo, porque obviamente también están los colegios privados. Yo siento que sí, la sociedad está intentando poder disminuir esas barreras y que se incluya, sobre todo porque a nivel de educación se entiende que es un derecho, son menores de edad, todo el menor de edad debe de estar acogido ante el derecho a la educación. Y se han hecho esfuerzos, pero no necesariamente la respuesta de dicho esfuerzo es suficiente todavía. Creo que lo que tenemos es que ampliar la estrategia para que pueda ser suficiente y para que realmente todo niño pueda estar en el sistema educativo y todo niño pueda llegar a su máximo nivel de aprendizaje, que no necesariamente es el nivel de aprendizaje de otro ser humano. Y eso pasa con discapacidad y sin discapacidad. No todos vamos a llegar a un mismo nivel de aprendizaje, pero todos deberíamos de tener la oportunidad de llegar al máximo nivel que podemos llegar. ¿Y hay cuantificada cuántas escuelas más o menos atienden personas o niños con discapacidad? Mira, no existe un número específico de escuelas que tengan estudiantes con discapacidad, porque recuerda que la discapacidad no siempre es reportada. Entonces, yo puedo tener escuelas que no han reportado estudiantes con discapacidad, pero pueden tenerlo. Si hay una data de educación especial, que te lo puedo pasar, de cuántos centros de educación especial hay, si hay una data de los centros que han reportado estudiantes con discapacidad, pero no necesariamente quiere decir que esa es la totalidad. Porque vuelvo y te digo, por ejemplo, hay muchos niños, niñas con autismo que no están identificados en el sistema, pero están en el sistema. Y otras discapacidades también. Entonces, no necesariamente, aunque al final lo importante es que las necesidades de cada estudiante sea suplida, que en la medida en que, porque si tú eres una persona con discapacidad, digamos que con autismo, pero no enfrenta barreras en la educación y tú estás aprendiendo bien y tú no estás necesitando ningún apoyo, pues bien, lo importante no es poder tenerlo diagnosticado, sino que si estás teniendo barreras pueda aparecer ese apoyo que necesitas para lograrlo. Y sí, ciertamente el sistema lo ha hecho, hasta hay experiencia, por ejemplo, en todo lo que es las pruebas nacionales. Hay estudiantes que tienen apoyo para tomar la prueba nacional y que tienen un tiempo diferente, que tienen un espacio diferente, que tienen unas acomodaciones distintas para que puedan realmente participar en igualdad de condiciones. O sea, esos ajustes razonables que necesitan, si es de más tiempo, si es de un documento electrónico, o sea, esas acomodaciones se están dando. El sistema también tiene que mejorar mucho en la parte también de contratación de profesores con discapacidad, que hay. Hay profesores con discapacidad, pero tenemos que un poco ampliar ese abanico de oportunidades, porque las personas con discapacidad que están como modelos en el sistema son una forma también de decirle al estudiante con discapacidad que puede llegar. Entonces es importante también que el sistema no solo se prepare para los estudiantes con discapacidad, sino que también se prepare para incluir personal con discapacidad en la área administrativa, en el área docente, en las diferentes áreas y niveles que tiene el sistema. Bueno, pero Edgar,
Hablando ya de protección social con relación al eje del plan, ¿cómo entra la protección social en el Plan Nacional de Discapacidad y cómo viene a beneficiar a la persona con discapacidad en el país? Bueno, el eje de protección entra porque es un eje, protección social y promoción social. Es un eje que tenemos en conjunto y este eje lo que busca es, cuando habla de promoción, habla de promover las políticas públicas de protección social hacia las personas con discapacidad. Y ahí tanto, por ejemplo, todo lo que son las ASFLs que se trabajan con CONADIS, que es esa fuerza motor que está en el campo, que está en las otras ciudades trabajando y promoviendo lo que son las políticas públicas para la persona con discapacidad. Y ya luego cuando hablamos de protección social, pues lo que el Estado ofrece. Y la ley 513 te dice que para tú poder obtener estos beneficios de protección social necesitas tener el certificado de discapacidad. Este certificado es un registro administrativo de CONADIS voluntario en el cual las personas pueden optar por un proceso de valoración y luego de ese proceso, pues las personas pueden optar por los subsidios que existen. Tenemos el subsidio del Fondo Nacional de Discapacidad, que es para niños de 0 años a 17 años. El Fondo Nacional de Discapacidad dirigido a adolescentes y niños. Y luego tenemos lo que son las pensiones solidarias, que están dirigidas para las personas con discapacidad severa. Vamos a entrar un poquito por parte, porque tú hablas del certificado de discapacidad, lo hemos mencionado mucho, y qué bueno que la gente lo sepa, que existe, que está y que pueda conseguirlo en el Consejo Nacional de Discapacidad. Solamente CONADI se emite el certificado de discapacidad. Correcto. Para poder optar por el certificado por discapacidad, en la página web nuestra pueden hacer una cita online y ahí te piden los requisitos necesarios para hacerlo. Hay un registro administrativo que te dice el documento del médico, que es una receta o un diagnóstico médico firmado y sellado que diagnostique la condición de salud, los estudios complementarios y luego son copias de los documentos de identidad, sea de nacimiento, pasaporte o cédula. Con estos documentos tú adjuntas al link de la cita y haces tu cita y seleccionas el día que quieres participar por el proceso. Se te emite tu certificado de discapacidad y con relación al fondo y la pensión solidaria, entonces, ¿cómo pasa? Porque tengo entendido que no es que el CONADIS lo emite, sino que No. te ayuda en el proceso. Háblanos un El, poquito de eso el ya para CONADIS, finalizar. claro, el CONADIS es parte del proceso. Luego que tú tienes tu certificado con discapacidad y cumples con los requisitos previos para optar por el fondo, por la pensión, que es discapacidad severa, pues el CONADIS trabaja en el proceso de que lo emite a Supérate, por ejemplo, el fondo. El fondo se remite a Supérate esa data de las personas que tienen mayor a un 50% de discapacidad y luego Supérate se encarga con la persona de hacer el proceso de adjudicación de la cuenta y luego del pago de la nómina, ese proceso. Pero con vez solamente emite el certificado y le dice a Supérate, estas personas son mayores del 50%. Y ahí Supérate se encarga luego con las personas. En el caso de la pensión solidaria, se trabaja con el Consejo Nacional de Seguridad Social. Igualmente, ahí CONADIS emite una data de aquellas personas mayores del 50%, se le emite bimensualmente al Consejo Nacional de Seguridad Social y esta mesa institucional que está compuesta por varias instituciones va a hacer un proceso de trabajo para la pensión solidaria. La pensión solidaria se emite por decreto, por lo cual salen 1 o 2 veces al año, no salen tantas. Y hay una lista de espera tanto para el fondo como para la pensión solidaria. No quiere decir que yo obtengo hoy mi certificado y Ok. mañana voy a obtener el beneficio. Yo entro en una lista de espera de acuerdo a un tema de presupuesto y de acuerdo a un tema de prioridad. ¿Y son todos los que aplican? O sea, porque hay varios grados de discapacidad, tengo entendido. Aplican solamente los mayores a un 50% de discapacidad, dígase discapacidad severa. Ok. Bueno, son cosas que hay que dejar clara porque estamos hablando de un Plan Nacional de Discapacidad y las personas deben conocer desde el principio cómo realizar el proceso en el Consejo Nacional de Discapacidad. Señores, hemos culminado nuestro podcast bastante interesante, bastante nutritivo e informativo con relación al Plan Nacional de Discapacidad, el primer Plan Nacional de Discapacidad de la República Dominicana. Así Ha es. sido un gusto estar con ustedes en este día. Muchísimas gracias. Un placer. ¿Cómo se han sentido? Bien. Excelente. Sí. Gracias por la invitación. Despídanse, señores, despídanse. No, y seguimos con las consultas ahora a nivel regional. A nivel regional. Es decir, que esto no se queda aquí. Todavía tenemos el lanzamiento del plan, ¿puedo decirlo? Claro que sí, claro que sí. Para diciembre tenemos el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad República Dominicana 2025-2035. Señores, hasta una próxima. Bye bye. Bye. Bye.